Sí, sí. O correo. No lo sé. En lo que llegue, pero puedo aportar lo que vimos Claro más o que menos al sí. inicio. Pues en Eh, la clase pasada, sí. Perdón, Bueno, profe. ahorita. Me quise Ah, desmutear y colgué. Bueno, di tuya. Y dijo coronado, profe. No hay coronado. se acaba de salir de la reunión un coronado. Soy colorado. Era un colorado, maestra. Ok. Damaris sí me llegó. Ok. Ah, Vamos, se nos va. ¿Qué me preguntaba, profe? Bye. Siguiente. Perdón. Está bien. Pongan Eh, atención, me agüitan. pues al principio, antes del panel, también vimos la estructura de sándwich. Nos mostró una imagen, pues más o menos donde se explican las fuerzas que actúan en ese tipo de estructuras. Eh, pues también antes de eso, al principio, pues vimos, ¿no?, los diferentes... eh, se me olvidó el nombre del, del material como tal, pero eran como acomodos para capas. Ujú. Más o menos eso, los tipos Z, Q, eso fue lo primero que vimos en la clase pasada, y ahí con eso empezamos a definir pues como sus aplicaciones, ¿no?, en los diferentes campos. Ok. Entonces, hasta ahorita hemos sabido cómo empezar a construir tu material compuesto de diferentes tipos, pero no hemos visto los procesos que se llevan a cabo en la industria Ah, para no, producirlos. no, sí, profe, ya me acordé, sí es cierto, eso que puso en la imagen, nos enseñó más o menos de la aplicación por spray, y la otra que era tirando, no me acuerdo cómo se llama, pero era como que poniendo una capa Ujú. en lo que se Fue, secaba. No me acuerdo cómo se fue llama. el rodillo. Ajá. Ujú. Y pues ese era más como, teníamos que tener más cuidado al momento de hacer el proceso, ¿no? Para obtener las condiciones que queremos. Ajá. Entonces, de los procesos que veíamos, empezamos con uno muy simple, que es la aplicación de spray. Veíamos pros, contras, luego vimos la aplicación húmeda, también veíamos pros y contras de cada uno de los métodos. Este creo que ya no lo vimos, No, corríjanme. ese ya no, profe. No, no lo vimos. Ok, entonces, este es pegado al vacío. Su nombre lo indica, se va a hacer al vacío. Entonces, aquí vas a poner un molde, el molde pues que tú vayas a necesitar. Y aquí vas a poner todo el tándem o las láminas, el refuerzo, la matriz, o sea, todo lo que hemos estado hablando, aquí lo vas a poner. Lo vas a poner según el arreglo que tú necesites, en las concentraciones que tú necesites. Tú lo armas, ¿ok? Entonces, todo armado lo vas a poner adentro de esto. Esta parte tiene la forma del otro molde. Es decir, cuando estamos trabajando en moldes tenemos un hembra y macho. Esta es una parte del molde, esta es otra parte del molde. Por lo general, esta es más suave, es más flexible. Resulta que aquí hay una boquilla y aquí hay otra boquilla. Las dos se sellan. Cuando todo esté aquí, Topete, bienvenido. Ok, Gracias. Buenos días. buenos días, desvergonzado. Me entraste más de 20 minutos tarde. En fin, tenemos toda esta estructura. Resulta que aquí hay una segunda boquilla, aquí hay otra boquilla. En una de ellas vas a poner una bomba al vacío y en la otra vas a poner un medidor de presión. Entonces, lo que vas a hacer es que vas a echar a andar la bomba al vacío, va a haber una succión, las estructuras del molde se van a cernir de la forma en que tú lo necesitas, vas a crear una presión mucho mayor sobre el material compuesto y lo que va a pasar es que vas a unir aquellos componentes de tu material. Lo que sí debes de tener cuidado cómo vas a organizar tu material compuesto.
Imagínense que hacen un sándwich con mucha mermelada. Cuando lo aplastes, la mermelada va a salir por los bordes. Algo así va a pasar si no organizaste bien tu material compuesto. Va a salir por los bordes, se va a pegar al molde, vas a hacer un cochinero. Al final vas a tener una zona con refuerzo, matriz, etcétera, etcétera. Pero en las orillas, aparte, vas a tener otra masa embarrada en tu material compuesto. Obviamente ese material ya no sirve y echaste a perder todo tu material, todos los refuerzos, no los puedes reciclar, perdiste tu tiempo, perdiste dinero por ese material que echaste a perder, perdiste el tiempo del equipo, o sea, no. Entonces, ¿sí queda claro cómo se lleva a cabo el proceso? Maestro, una Sí. duda, nomás por... ¿Se le mete un poco de calor a la depresión también? ¿O no? ¿Es pura presión? Puedes o no, dependerá de qué cualidades quieres de tus materiales, pero no se recomendaría poner altas temperaturas. Ok, ok, perfecto. Gracias. Ujú. ¿Alguien más? Maestra dijo, por ejemplo, que ya cuando se aplastan, si sale por los bordes, ya toda la pieza ya no sirve. O Dependerá solamente de lo cuánto que... salga. Solamente imagínate ese sándwich que lo aplastaste, la mermelada salió por los bordes, como estás confinado en un molde, ¿qué va a pasar? Esa mermelada va a tratar de cubrir los bordes de arriba y los de abajo. Entonces, imagínate tu material compuesto embarrado por esta zona y aquí limpio. ¿Sí me doy a entender el problema? Sí. Ujú. Ok, entonces, dime una cosa buena, Rafael, sobre este proceso. Mm, y no, que me ayuden, profe. Yo creo que podría decir que reduce la cantidad de imperfecciones que podamos Mm. tener. Ok, Ujú. si haces el ensamblado bien, sí. María, ayúdanos. Otra cosa buena. Pues que las capas se unen bien, o sea que están bien unidas debido a que se les aplica una cierta presión. Ok, la interfase es más homogénea y resistente. Sí. Colorado. Yo diría que es un Pues trabajo. creo que esta ya es más especializada que las otras dos, porque las otras dos se veían muy, que podían ser hechas por personal sin personalizarse. Esta creo que ya tiene que tener cierta más experiencia para poder manejar el proceso. Especializarse. Especializarse. Sí. Pero dime otra cosa buena, o sea, material especializado, sí. Personal especializado, pues sí. Pero ventajas. Pues es que como se basa que tiene mejor calidad ese material compuesto porque tienes más controladas las condiciones del ambiente, por así decirlo, al que lo estás Ajá. procesando. Toledo, ibas a decir algo. Maestra, Mande. a este no se le puede llamar también, o sea, no es el que le dicen termomoldeado, como que calientan una lámina de plástico, luego la absorben con el molde. Más adelante viene. Ajá. Pues iba a decir que era un proceso más, por así decirlo, limpio a comparación de los de spray y los de rodillo, y que sería, que el material sería pues más estable químicamente, y siento que serían más resistentes a como de tensión. No puedes meter.
Damián, Mande. otra cosa buena. Se le puede dar como un acabado más fino. ¿Cómo? O sea, más específico, pues. No como los otros que les spray puede quedar como más con grumos en alguna parte o algo así. Y eso es más exacta la figura. Ok, te la doy por buena. Maestra, ¿no será Mande. que el ambiente donde se hace es un ambiente aislado? Ajá. ¿Y eso afecta o beneficia? Pues a lo mejor ya cuando estabas haciendo los otros le caía algo, alguna partícula de externa que podría mm, dañar el pegamento del adhesivo, pues. No dañar, sino no hacerlo perfecto. Ok, ahí tienes la idea. Durón, dime cosas malas de este proceso. Durón, ¿Me escuchan? ya. Ah, ok. Yo siento que al momento de poner este proceso y aplicar la válvula de vacío, como que no se pegaría de la manera más correcta, pues porque no es como que lo tengas en un, bueno, a lo que veo yo en la figura, no es como que un molde fijo. Y si tú, por ejemplo, en algún globo o algo intentas jalar el aire y tiene algo adentro, puede que se tape alguna obstrucción o salga mal el material. Eh, y pues ocupa calcular muy bien lo que son la resina que puedes poner adentro o alguna de los sellantes que puede tener, ya que pues al momento de calcularlo mal, lo que es el material, pues pierdes mucho lo que es el dinero, pienso yo que ocuparías mucha mano especializada y pues saldría muy caro. Es más caro que los otros métodos. Sí se puede tapar, sí, si tú cometes una burrada, porque los materiales que estás usando son sólidos. Entonces, al menos que le pusieras una mala concentración en la resina, etcétera, etcétera, podría fluir por la viscosidad, pero sería algo muy drástico, un error así muy fuerte. Molina, ¿Me escucha, profe? sí. Pues la verdad también ocuparía ayuda porque no tengo ni idea. Morales, ¿Cuál es la pregunta? Valdés, No se me ocurre otra que el costo nomás. Carlos, Sotomayor, Que su aplicación, pues, o sea, para producirlo es mucho más difícil a comparación del spray que teníamos antes o con el rodillo. sí, pero esa ya me la dijeron. Muestra No que será que nomás se tiene como que una oportunidad de hacer em, el proceso, porque si no se hace de esa manera, pues la desventaja sería que se echa todo a perder. Ahí. Ajá. Profe, lo que yo veo es de que, por ejemplo, para usarla tiene figuras muy como extrañas. Entonces, siento yo que sería muy difícil generar esa figura y que se logre el vacío, porque aquí la base está como firme, está como recta. Entonces ahí pues más sencillo generar el vacío. Pero ya con figuras muy raras, pienso que sería muy difícil y que estarían excluidas de este método. Ajá. Figuras geométricas intrincadas, no es buena idea usar esto. La inversión para este proceso es mucho más elevado que los anteriores.
Estos moldecitos así, aun cuando se ven tan simples, son caros. Pierdes un molde y casi rueda tu cabeza. Generalmente en la industria tienes un par de moldes nada más por estación y los cuidas como oro, ¿no? Porque son caros. Aparte, la bomba del vacío debe ser buena, también es cara. Entonces, pues hay que meterle dinerito. Ahora veamos, Maestra, mande. ¿de qué material están hechos los moldes? Esos. Dependerá del material que vayas a trabajar. Por ejemplo, un tipo de material de los moldes. Siliconas, termoplásticos con elastómeros, cerámicos, metálicos, o sea, todo depende de qué vayas a trabajar. Estaba leyendo que, por ejemplo, generalmente se hacen con material así, ya sea granulado, ¿no? Y que tiene Ajá. que ver mucho el tamaño del granulado. Por ejemplo, si es muy granulado, puede tener figuras muy finas. Pero lo malo de esto es que no iba a tener permeabilidad, ya sea por si se trabaja un material caliente, que tenga que salir los gases o algo así, entonces eso iba a ser un inconveniente. Entonces se tiene que jugar con eso también. Perfecto, Damián. Tienes mucha razón. Yo lo O había sea, hecho a ya la sea el mala, material. profe. Yo lo había hecho a la mala y que se hacía con, o sea, cuando no se tiene un molde y se tiene como que querer el conocimiento, se hace nada más con vidrio. Sí. Y que, o sea, hay un tipo de bolsas especiales y si se ponen como, está el cuadrado y se pone de un lado la entrada para que pueda hacer el vacío. Y cuando hace el vacío por otra entrada está donde se impregna la resina. Y ya después se mete eso a un horno. De hecho, ese método lo vamos a ver más adelantito. Yo creo que sí lo alcanzamos a ver en esta clase. Ahora, veamos este proceso para obtener filamentos embebidos. Resulta que ustedes ya tienen la fibra. Ya vimos cómo se hace la fibra. Ok, ya tienen fibras independientes. Las hacen pasar por un baño de resina. La resina obviamente va a tener las cualidades que tú necesitas. Las vas a pasar a cierta velocidad. La resina debe de estar a una temperatura controlada. Luego, esas fibras las vas a hacer pasar por un rodillo, bueno, varios rodillos. Esto es para quitar el exceso de la resina. Y al final, a cierta distancia, donde más o menos ya está una oportunidad de que la resina se vaya secando un poco, lo vas a empezar a enrollar en un tambor. Y tú vas a manejar el proceso de enrollado, que si los ángulos, la inclinación, la velocidad de enrollado. Puedes hacer con casi cualquier material este proceso. Si se fijan, es muy sencillo. Y aquí no es que un operador va a andar metiendo la mano. Claro que va a haber un operador cuando enciende el equipo y va a regular la velocidad, pero no, no estoy aumentando el porcentaje de error gracias a la mano humana, ¿no? Entonces, Jairo, dime algo bueno de este método. Que pues es rápido para generar pues mucho material. Jimena, otra cosa buena. Lo veo muy fácil de utilizar, que es un proceso que no toma demasiado tiempo. Ajá. José, otra cosa buena. José Abraham. Pues que es un proceso muy sencillo, en sí que podría salir, o no sé si decirlo barato, pero a producción en masa puede salir barato, porque pues obviamente todas las máquinas son caras, independientemente para lo que sea, pero ya en una producción en masa sí puede salir barato. Un método es que vas a hacer fibras continuas de la longitud que a ti te venga en gana. ¿Sí? Pueden ser metros, pueden ser más que un metro. Puedes reforzar fibras de forma independiente. Eso es lo interesante. Que una por una de las fibras
las estás envolviendo en una matriz, entonces está reforzando fibra por fibra. Lo que hagas después de esto ya es tu problema, pero imagínate poder reforzar una fibra respecto a otra fibra, y si eso lo utilizas en un texto, pues está súper. También el costo es súper, pero aquí este proceso es bastante amigable, es bastante noble. José Carlos, dime una cosa mala. Profe, con noble se refiere a que, o sea, si renta el precio que tiene, pues, o sea, no los están dando a precio elevado, dice. O sea, si vale la pena, pues, pagar eso, es lo que se refiere con noble. Generalmente cuando usamos el término... Ajá. No sé, usted se escuchaba doble, profe, no está Ok. hablando nadie. Generalmente cuando usamos la expresión de material noble, significa que es un material fácil de trabajar. No debes de tener muchos cuidados, o que es fácil de adaptar. Ok. Se está hablando prácticamente del carácter del material, no de las propiedades. Ok, bueno. Ujú. Gracias. Entonces, ahora sí, José, dime algo malo. Pues que no está el vacío, se puede decir, y que puede decir que con el aire que está en el ambiente, al momento de estar la resina. Pero eso es bueno. Por eso está recubriendo el filamento con la resina, si no, no se podría. No sabría. Jimena, dime algo malo. Profe, yo creo que aquí no se controla también la interfaz como en el pasado. La Ok, concentración de la resina, ¿no? Porque no no está. se controla tan bien, pero sí la puedes controlar con la temperatura de la resina del baño, ¿no? No va a quedar como no uniforme, pues en todos lados, me imagino. O sea, para que siempre agarre la misma cantidad de resina a cada fibra. Está difícil que no. Pues ahí es uno de los puntos a los que quería llegar. Dependerá de la velocidad a la que muevas los filamentos, va a pasar lo que tú me comentas. Si lo haces a una velocidad lenta, le das tiempo a la resina cuando entra al baño de impregnarse. Pero si lo haces rápido, va a haber pedacitos donde no se impregne tan bien. Entonces, uno de los problemas es controlar la velocidad de los filamentos. Maestra, ¿no es así como las piolas de los vaqueros que quedan como enceradas o Sí, con más así se ven. rígidas? Ujú. Yo pienso que este no genera un entramado tan bueno como los que hemos visto. Por ejemplo, como que se iban cruzando y así. Entonces tiene propiedades mecánicas peores. Peores propiedades Correcto. mecánicas. Ujú. Profe, también siento que está muy limitado lo que sería el moldeo. O sea, como que para figuras muy simples. Pues aquí no Incluso más haces moldeo. limitado. Bueno, o sea, pues la formación de las fibras. Para el moldeo posterior, ¿verdad? Ajá, pero aquí todavía no hay. Hasta aquí yo estoy produciendo fibras con un refuerzo polimérico a su alrededor. Se acabó. Profe, ¿cómo salen o sea, cómo yo lo saco del tubo ese, profe? Es un rollo. Entran como Ajá, y cinta, salen parece enrolladas cinta. las fibras. Lo estás enrollando. Cuando lo vas desenvolviendo ya es como una mallita o como. Dependerá de cómo tú los jalaste, pero no es que sea una malla. Estás manejando la hilera de los filamentos. Eso es todo, Irán. Veamos este método. Uy, Ustedes tienen los husillos. Son puntas de metal, generalmente. A cada husillo le vas a poner un rollo, ¿sí?
Pueden ser del mismo material, puedes jugar un rollo de un material A, un B, A, B, C, no sé, lo que tú necesites. Obviamente que entre mayor cantidad de materiales les pongas, pues es más caro y es más difícil, no sé, trabajarlo. Entre más números de fibras estés manejando, resulta que vas a hacer una concentración más alta. A lo mejor eso a ti te conviene. Dijimos que a concentraciones altas, pues el material es más duro, es más resistente, soporta fatiga, pero pierdes elasticidad. Entonces, aquí ustedes tienen que jugar. ¿Qué voy a ganar? ¿Qué voy a perder? Y a ver si me conviene. Entonces, ustedes ya calcularon exactamente la concentración de fibras que van a necesitar para aquel trabajo en particular. Las fibras pueden ser fibras así tal cual o pueden haberse pasado por el método anterior y estar reforzadas. Ya dependerá de lo que otra vez nosotros necesitemos. Luego, esas fibras, están los ovillos. Agarras una punta de esa fibra, la metes como una especie de una aguja de coser grandota y lo mismo haces con cada uno de ellos. Después, más adelante, se van a juntar y donde se junten va a haber una guía, es decir, hay de diferentes tipos. Pueden ser unas placas con unas incisiones, digamos algo así, donde aquí va a pasar el hilo. ¿En qué posición? Pues la que yo quiera. ¿Cuántas? Pues las que yo quiera. O a veces no son así, que estén abiertos de arriba, sino que son perforaciones y por ahí metes la fibra. El caso que esas guías obviamente te van a colocar las fibras a la distancia que tú necesites. Cuando tienes eso, los vas a pasar por una estufita o un precalentador. Su trabajo es, precalentar la fibra para prepararla para que haya una interacción con la matriz. Cuando se precalienta, puede y debería de pasar por una guía de materiales otra vez. Una rejilla donde te va a poner la posición adecuada de cada una de las fibras para que no pierdas forma ni la distancia. Cuando ya tienes esa organización, la vas a pasar por una zona donde vas a inyectar el polímero. Ese polímero está siendo inyectado en esta zona por medio de una manguera y esa manguera está pegada a un tambito. En la industria se ven como tambitos de rotoplas. Entonces, dependerá de tu producción, obviamente es el tamaño de ese recipiente. Como está siendo introducido la resina en una estructura que va a tener calefactores, tú puedes manejar las densidades de la resina. Algo muy líquido no te conviene, algo demasiado viscoso tampoco te conviene. Cuando tú le pones esa resina, se te queda en una especie de lámina, capa, colchón, como lo quieran ver. Y esa sigue por la línea de producción, que es en una banda. Luego va a pasar por un mecanismo de impulsión y en esa zona va a haber ciertos sensores. ¿Qué sensores? Para la temperatura, sensores para la presión, todo lo que tú necesitas que esté controlado para ese proceso en específico. Cuando ya tienes la forma, la temperatura, las presiones, etcétera, etcétera, va a seguir caminando tu material por una banda. Al lado de las bandas va a haber cuchillas. Ustedes entenderán que si yo calenté una resina, no me va a quedar la resina exactamente y perfecta en una figura geométrica. Va a haber un desborde en la estructura. Entonces, lo que va a pasar que las cuchillas van a no solamente por los bordes de la banda, sino que también va a haber otra cuchilla que te va a estar cortando todo en un determinado longitud, como en láminas, por ejemplo. Y ya cuando esté todo tu producto a lo largo de todo el movimiento de la banda, ya llegó a temperatura ambiente, ya se enfrió, entonces ya puede ser manipulado. Cortas la pieza y pues la empacas y se acabó. Si
¿Sí me expliqué bien con el proceso? Sí. Ok, entonces díganme cosas buenas. Ajá. Ah, ¿Qué vendría siendo el mecanismo de impulsión? Entendí mecanismo, ya no. ¿Qué vendría siendo el mecanismo de impulsión? ¿Lo que lo mueve nomás o qué? Se movía con una bandita. ¿qué era lo que pasaba en la bandita donde dice aplicado y desconectado? Lo que es... ¿En la bandita de qué? Ah, pues cuando ya después del calefactor, que ahí en la imagen dice aplicado o desconectado, que era lo que ocurría en esa parte. Pues puedes ponerle presión, le puedes poner una impresión, ya dependerá lo que tú necesites. Profe, por ejemplo, la resina que se quita al cortarse para quedarse de forma, ¿se puede volver a reutilizar o ya no sirve? Dependerá, si estás trabajando con un termoplástico y solamente hay resina, no le cortaste fibra, no llegaste al punto de fusión, todo está perfecto, podrías reciclarlo, pero por lo general no se hace. No existe mayor grado de libertad para moldearla, vaya, o personalizar cómo queremos que sean sus propiedades. Ok, puedes manipular la concentración y qué tan cerca o qué tan lejos esté la... ¿Qué más? También puedes manipular, me imagino yo, que el largo de las fibras, ¿no? Si son continuas muy largas, discontinuas. Sí, generalmente este proceso te conviene ser fibras continuas, largas, porque si no estarías echando a perder todo, porque imagínate, le invertiste tiempo, dinero, esfuerzo, hacer la lámina, hacer las fibras largas y estarlas cortando en pedacitos, pues mejor usamos otro método, ¿no? ¿Qué más? Pues el material va a quedar muy reforzado, pues porque, o sea, ya le estás poniendo todo lo que necesita. Y se supone que ya va a ser listo para usarlo. Ajá. El proceso, aun cuando la banda se mueve lento, relativamente lento, imagínense hacer toda una lámina de material completo y que sean las láminas muy largas, entonces costo-beneficio sí, es bastante bueno, es rápido, entonces está genial. Ahora díganme cosas malas. Es lo que le quería decir. Aunque parezca que vaya muy, muy lento la bandita. Si hacerlo a mano sería más difícil. Ujú. Por ejemplo, ella se tiene que hacer en una fábrica, no como nosotros que podríamos hacerlo nosotros mismos. Ujú. Pues déjame decirte que si le echas ganas con una plaquita de esas que usamos en lugar de estufas, ese podría ser tu calefactor. Con un Las comal. guías, pues no son comales, son resistencias eléctricas O como con un calentón. ándale, ajá, pero directo, ¿no? Y las guías pueden ser maderitas, etcétera, etcétera. O sea, si le echas coco sí puedes, pero no vas a tener el poder de producción, ¿no? Entonces, pequeños productores, pequeñas empresas difícilmente va a estar invirtiendo tanto dinero en este equipo. Y se pueden usar Entonces, como fibras así de algodón, como la de la tela, de la ropa. sí, fíjate que actualmente se está apostando mucho para las fibras naturales. Sí, pues más accesibles, creo yo. Sí, son más baratas, no sé, tienen muchas ventajas. Pero Yo el ahorita, proceso sería diferente, ¿no? O sea,
Por ejemplo, Dependerá. pultrusión. Ajá. O sea, yo no, o sea, no se me hace que, o sea, no sé, no, siento que le perderías muchas cosas siendo naturales y aplicando Pues a lo todo. mejor los usos variarían, ¿que no? Sí, tienes razón. Vas a variar los usos. Y perder propiedades, pues dependerá de lo que tú busques. Ahorita yo estoy trabajando en materiales compuestos reforzados por fibras naturales. Resulta que están teniendo muy buenos resultados y se está trabajando con matrices poliméricas y resulta que es tan bueno el resultado que se piensa usar en un futuro en aplicaciones de refuerzos de piel para aviones. Entonces no es tan despreciable. Bueno, otra cosa mala. Maestra, no hay riesgo de que, por ejemplo, una de las fibras se rompa y te eche a perder toda una línea de piezas. Se pueden romper porque siempre hay ese riesgo, pero si tú haces bien tu chamba, donde se rompa la fibra, como no lo estás estirando en teoría a una alta presión, a una alta tensión, etcétera, etcétera, en el momento que se rompa la fibra, lo está protegiendo la matriz. Y en teoría, nada más se te va a romper, no sé, un filamento, no se te van a romper todos. Sí pasa, ¿eh? Sí pasa, pero es porque hiciste una burrada. Si lo cuidas, no debería de haber problema. Se te rompió una fibra, hay 20 que te van a proteger esa fibra rota, más la matriz, ¿no? ¿Otra cosa mala? Es caro, maestra. Sí, la inversión es considerable, sí es alta, pero el hecho de tener calefactores, que tener precalentadores o poner estufas, poner sensores, poner presión, entonces tiene varios componentes que de forma individual te van sumando dinero y para darles mantenimiento, para adaptarles esos aditamentos, sí, el proceso te va a aumentar el costo en la producción. Que bueno, no sé, que los sensores se descalibren y no lo apliquen bien. Sí, esa es otra. Se tiene que estar dando mantenimiento continuo, se tiene que estar calibrando, porque si no, pasa lo que tú dices, aumenta la densidad de la resina, por ejemplo, entonces los grosores aumentan, ya no va a ser del tamaño de la pieza que tú necesitabas, ya no va a encajar. Entonces sí hay que tener cuidado. Este es un método que me comentó, perdonen, ya no recuerdo qué compañero, al principio de la clase. Es más, no estoy segura si Damaris me comentaste esta. El moldeo de termoplásticos, dijo Damián. Creo que fue Damián. Ok, entonces, vas a tener un molde hembra y macho. Formas sofisticadas, no, cositas sencillas. Asientos, placas, tableros, no sé. Cositas muy básicas. Entonces, tienes el molde hembra y macho. Vas a tener una boquilla donde vas a hacer fluir la matriz a través del molde y al final vas a tener otra boquilla para hacer un purgado. Entonces, antes de que pongas a funcionar los moldes, al molde le vas a poner un refuerzo con el text que tú necesites. Que si es gasa, que si es tafetán, o sea, lo que tú vayas a requerir para ese trabajo. Recuerden que los texts deben de tener de preferencia una buena caída.
Cuando tienen buena caída, significa que en teoría se van a moldar perfectamente a las paredes del molde. No se va a doblar, no va a tener zonas arrugadas, no se va a hacer bolita. Entonces, ya que tú pusiste todo tu refuerzo de forma perfecta, cierras los moldes hembra y macho. Con una bomba haces fluir la matriz polimérica a presión. Poco a poco la matriz va a fluir a lo largo de todo el molde y al final pues va a salir por la segunda boquilla. Lo puedes hacer al vacío o a la mala le avientas presión con una bomba. Puedes o no puedes calentar los moldes, dependerá del comportamiento de la matriz. Es muy sencillita como lo pueden ver. Entonces, cosas buenas. Súper barato. Ajá. También es más barato, es más barata que la pultrusión. Es más rápido, se podría decir. Ajá, Queda bien distribuida la resina y sí, ¿no? ok. Profe, pero no pasa mucho que quedan burbujas dentro del molde. Esas son las cosas malas. Sí, si tú no manejas la presión adecuada o si pones presiones intermitentes, se van a hacer burbujas. Y cuando esté haciendo ese proceso, tú no te das cuenta porque está dentro del molde. Te vas a dar cuenta que te quedaron burbujas ya hasta que desmoldaste. Quiere decir que ya hasta que echaste a perder todo, te diste cuenta que esa pieza no sirve. Perdiste tiempo, esfuerzo, dinero, tiempo de equipo, tiempo de personal. No lo puedes reciclar y ya se acabó. ¿Qué más? En lo bueno o en lo malo. Bueno, No es como que quedan acabados más perfectos ok. o más exactos hacia lo que se quiere llegar. Ujú. ¿Qué más? ¿No puede ser que es más fácil de hacer? Pues sí, es muy sencilla. Aquí el operario lo único que tiene que hacer es encender la bomba y cerrar los moldes. Entonces, el factor error humano se ve disminuido. Si tú ya tienes todas las condiciones controladas, va, o sea, nada más enciendes el equipo, se acabó. Cosas malas. Siento yo que tiene bajas propiedades mecánicas. Si lo haces bien, puede tener respetables, ¿ok? Respetables. Ok, o sea, lo leí preguntar si nomás era de esa forma, pues. O sea, No, si era de esa forma por alguna razón o... no, es un dibujo, nada más es un esquema. Son caros de hacer los moldes. O sea, por ejemplo, si quiero personalizar bastantes figuras, es caro hacerlos todos los diferentes. Todos los moldes son caros. Maestra, pero este es como que, o sea, entra y luego sale igual como que un tubito, o entra, lo pachurras y luego ya sale como la No, forma. los moldes están cerrados. Mm.
Le Entonces sí inyectas, entran pues. los apachurras. No. O sea, Lo se estás cierra el molde. inyectando. Se está entrando presión y pues agarra la forma solo. Sí. Ok. La producción no se vería limitada por los moldes. Pues al menos que le metas un besito al molde, pues sí, te pierdes un poco la producción. La forma también tiene que ser muy sencillita. ¿Qué tal si Pero le pongo? Ajá, ¿los moldes son del mismo material o igual también son de que compósitos? dependerá del material que estés utilizando. Ah, ok. No puedes usar el mismo material de molde porque todo tiene ciertas características. Entonces, unos tienen puntos de fusiones más altos, por lo tanto necesitas un molde con mucha más punto de fusión, otros son puntos de fusiones relativamente bajos, 100 grados, por ejemplo. Entonces, pues los moldes no te vas a romper mucho la cabeza con que aguanten 200, 300 grados, con eso lo haces, pero hay otros moldes cerámicos que te aguantan más de 1500 grados, entonces todo dependerá del material que vayas a trabajar. Ok, muchas gracias. Y esto sería como para producciones en masa, ¿no? Sí, producción en masa, objetos, estructuras geométricas sencillas, no les vas a exigir demasiado mecánicamente hablando. ¿Qué pasa si yo pongo una presión baja para hacer este proceso? ¿Qué pasa con la matriz? No va a quedar bien Con la Va a quedar impregnada, o sea, porosa. no va a haber una buena intención. Resulta que si lo hago a presiones bajas, puedo provocar que aumente la viscosidad de la resina y se me va a tapar. Yo ya no puedo recuperar esa pieza. Se acabó. Si lo hago muy rápido, ¿qué va a pasar? No se va a dispersar de manera uniforme. Exacto. Y al final voy a estar aventando resina a lo loco. Entonces estoy perdiendo material de la resina porque lo aventé demasiado rápido y estoy perdiendo todo el material compuesto porque va a haber pedacitos donde sí se acopló, otros pedacitos donde ya no tiene resina. No. En conclusión, una de las cosas que debemos de cuidar mucho es la presión a la que vamos a inyectar la matriz. Eso es fundamental. Ahora, si te ayuda a que los moldes estén calientes o precalentados, se vale. Tienes que jugar con la viscosidad de la resina. Si es demasiado alta, va a tratar de moverse muy lentamente, tendrías que ponerle mucha presión. A lo mejor eso no te conviene porque imagínense un chocolate derretido, tiene alta densidad. Imagínate que lo haces fluir por una boquilla, una tubería, lo que sea. Como tiene alta densidad y la presión no es la adecuada, lo que va a pasar es que por tensión superficial va a correr el rito de chocolate, pero como lo hace lento, se va a secar, pero le sigues aumentando la presión, entonces la siguiente capita de chocolate se va a mover sobre la capita seca y así lo va a estar haciendo varias veces. No sé si se lo imaginan, pero internamente en ese material va a tener cortes y fracturas de la primera capa que se enfrió y luego la siguiente que llegó y luego la siguiente y la siguiente y se va a reventar el material. Algo así puede pasar con estos moldes. Bueno, con esta resina en este proceso. ¿Dudas? ¿Se usan para piezas muy grandes o muy pequeñas o cómo? Generalmente deben de ser de tamaño mediano, al menos que tengas una bomba de centona buena. Como para piezas de aviones así, ¿cómo se les dice? En escala. Ajá, o piezas para aviones pequeños, ¿no? Piezas pequeñas, no para aviones pequeños. Ok, gracias. Este proceso no lo usan para hacer algunos yates también, así el casco. No te entendí la última parte.
como para hacerle el casco del yate, pues, la parte de abajo. No, ese es otro método que va a venir en unas diapositivas más adelante. Ok. Bueno, ahora veamos esto. Tengo un molde, la forma que yo deseo. Va a haber una boquilla. La boquilla la voy a cerrar o se voy a sellar. Aquí otra también va a estar sellada. Esta parte es la parte de la tapadera de tu molde. Resulta que esto va a estar conectado a una bomba. Esta bomba, vaya, va a estar bombeando la resina a lo largo de todo el sistema. La resina va a pasar por todo esto, va a llegar aquí y resulta que aquí ya tengo la bomba de vacío. Yo voy a detener el proceso cuando la resina llegue acá. Como el molde ya tiene una forma definida, antes de que llegue todo este proceso, le voy a poner un refuerzo, el refuerzo que yo necesito. Pero el refuerzo que está en forma sólida no solamente va a estar solo, puede tener otro refuerzo o puede tener una resina con otro entramado o una resina curada, no lo sé, otro refuerzo que yo necesite. ¿Sí? Cuando ya esté todo, pongo la segunda parte de mi molde, sello esta parte, hago funcionar la bomba, la resina viaja a través de todo el molde, llega hasta acá, paro el sistema y ya tengo mi pieza. De preferencia el molde que esté precalentado, ¿no? Cosas buenas. Pues la misma palabra lo dice, al ser una infusión quiere decir que si tenemos fibras, o sea, nuestros poros o todo eso se va a rellenar, pues. Ajá. ¿Quiere decir que la interfase es buena o es mala? Buena. Es buena. Y una de las cosas que debemos de cuidar de los materiales compuestos son las interfaces. Entonces, este método es bueno. Ajá. Otra cosa buena. Pues se me hace que también hay como bajo factor de error humano. Ajá. El material no tiene tantas imperfecciones. Si lo sabes manejar bien, estás en lo correcto. Ya dijeron lo de porosidad. No. Pues yo creo que sería un poco menos poroso por la bomba que tiene de vacío. Ok. Ya que rellenaría todo. Y los materiales que salgan tendrían buenas propiedades también, ¿no? Porque están en un ambiente muy controlado y con buenos refuerzos y resinas. Ajá. Pues ¿Qué a más? lo que dice la imagen, tienes el refuerzo y luego tienes otra cosita que te distribuye, bueno, te distribuye toda la resina bien en el refuerzo, entonces sería como que toda la estructura como que homogénea. Ujú. Silva, dime algo malo. Si las bombas fallan, puede pues que la resina no se distribuya bien. Ajá. Jairo, dime otra cosa mala. Que pues la geometría para las piezas pues es muy limitada, igual que el pasado. Ujú. Gutiérrez. Gutiérrez, dime algo malo del proceso. Pues estaba pensando en lo que pasaría si llegara a fallar la bomba.
¿Y qué pasaría? No sirve el proceso ese, si falla. Ok. O sea, Sotomayor. puede que esté muy limitado. Bueno. O sea, puede que, igual que pasado, que esté muy limitada las propiedades a cómo manejamos la bomba, la velocidad y así. Ok. Sotomayor, una cosa más. Sotomayor. ¿Me escucha? Sí. Ok, le estoy pensando, profe. Mientras le piensas, Aguilar, ayúdanos. Resina, ¿está como al aire libre o está tapada? No, debería de estar sellado. Porque en Vas a imagen... tener un respiradero, ok. pero deberías de cuidarla. Ok. Profe, algo negativo no sería que si se llega a acomodar mal el tejido de distribución de la resina, pues todo el material falle. Sí. Ahora, quiero que vean este pedacito. ¿Por qué mejor no pongo este sellador aquí? ¿Por qué lo pongo acá? Para que se termine de Aquí no hay complementar reforma. la pieza. O sea, que se haga la pieza completa y ese sobrante se corte. Ajá, a eso se le llaman orejas. Entonces, ¿para qué quiero orejas? Por si queda alguna burbuja. Podría ser un método. Bueno, Pues son como, Dime. no son como márgenes de error. Sí. Y otra es que no sé si tu proceso es automatizado o no sé. El caso es que cuando desmoldas, vienen los brazos robóticos, te agarran de las orejas y te pasan a la siguiente línea de producción. Si no hicieras orejas, tendrían que agarrar directamente la pieza, la podrían fracturar, abollar, no sé, ponerle algún defecto. En este caso, lo agarran de las orejas, lo transportas hasta donde tú tengas que transportarlo, sigues el proceso de ensamblado. Cuando ya termines, lo único que haces es cortar las orejas y se acabó. No estás dañando el refuerzo, no estás dañando la pieza. Si hubiera un error, pues cortaste las orejas y el error se fue en la oreja. ¿Estás desperdiciando material? Sí. ¿Costo-beneficio? Lo vale. Lo que sí deben de tener cuidado que tan grande es la oreja, ¿no? Porque tampoco no van a exagerar. ¿Dudas? ¿Qué tan elevado es el coste de este a comparación del pasado? Es más elevado. En cuanto a porcentaje, no te podría decir porque todo depende de la calidad de las bombas. Gracias. Ahora, veamos este método. Este método ya lo vimos. Tengo mi molde, tengo mi tándem, tengo la tapadera del molde, esto está sellado, hay una boquilla, otra boquilla, esto ya lo vimos. Pues resulta que esta estructura lo metes a un autoclave. ¿Alguien me puede decir qué es un autoclave? Como un tipo de horno donde se pueda calentar Un el cubículo material. controlado. Donde controlas temperatura y presión. Ajá, es una estructura cuyas paredes están muy reforzadas. De hecho, las paredes son tipo tándem. Vas a controlar la presión, dependerá del autoclave. Puedes poner 1G, 2G, etcétera. Puedes aumentar la temperatura también. Puedes purgar con algún gas noble o lo puedes hacer así con el aire. Las condiciones están muy controladas, entonces imagínense que hago ese moldeo como ya hemos estado hablando, pero ahora lo hago a 2Gs.
Y ahora imagínense que son 2Gs a 500 grados, 1000 grados. ¿Cómo me va a quedar el material compuesto? Me va a crear ciertas interacciones que por los otros métodos de moldeo que acabamos de ver no se van a poder producir por la energía que le estoy implementando. Si se fijan en los métodos pasados, sí precalentó el molde, pues está padre. La energía que yo le estoy dando es poca. A veces alcanzo a llegar a la energía de activación, a veces en cuanto llego a la energía de activación, pero resulta que aquí, por supuesto que voy a llegar a una energía de activación. Nada más aquí debemos de cuidar que el material que pongamos va a resistir esas condiciones. O tú le vas a tener que poner las condiciones para que resista ese material, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas podríamos tener en este método? Propiedades mecánicas mayores, porque Sí. como dijo los anteriores, se hacen nada más en ambientes pues naturales. Las propiedades son muy superiores. Ajá. ¿Otra cosa buena? ¿No tendrían buena interfaz? No, tienen muy buena interfase. ¿Qué otra cosa buena ven? Pues todo lo mismo que cuando era sin autoclave, solamente que ahora, como va a tener mejores tratamientos, ya sea, bueno, mejores tratamientos térmicos, pues va a quedar la pieza más chila, digo yo. Ajá. No solamente estás reforzando interfaces, estás aumentando la unión de las matrices y los refuerzos. Puedes hacer un proceso de curado simultáneo. Puedes embeber algo de este. Está genial este método. Díganme, cosas malas. Mucho más El caro. gasto energético. Sí, la inversión inicial y los